Hola a todos, soy un verdadero sobreviviente del Titanic. Fui secuestrado por una organización que me dejó en esta época. Llevo 10 años aquí y me he adaptado a la tecnología, a pesar de mi edad. Sabía de la existencia de Reddit, pero no quería que se supiera la verdad, ya que podría meterme en problemas. Ahora les contaré la historia. Nací el 10 de julio de 1890 y fui criado en un pequeño pueblo cerca de mi país. Vivía con mis padres y hermanos. Cuando cumplí 20 años, me mudé solo a Inglaterra, específicamente a Southampton, y viví allí durante 2 años. Sin embargo, me di cuenta de que no progresaría allí, así que me enteré del Titanic. Sabía que tenía que mudarme a América. Así que vendí todas mis cosas y compré mi boleto para el barco. Llegó el 10 de abril y me dirigí al muelle. Era verdad lo que había escuchado. El Titanic era magnífico. La parte inferior del barco brillaba en su color rojo, luego seguía la parte media, una línea negra que iba de punta a punta, y finalmente la parte superior era de color blanco. Todo el lugar se llenó de personas para presenciar la majestuosidad de este barco. Todos estábamos emocionados por viajar en él. Abordamos y todas las personas del barco, así como los que estaban en tierra, se despedían como si fuera un saludo y no tanto una despedida. El barco zarpó. Nos dirigimos hacia el océano y la verdad es que no le presté mucha atención porque mi atención estaba centrada en el barco. Pasaron 4 días normales. Todos a bordo hablaban de lo que harían cuando llegáramos a Nueva York. La primera clase hablaba de negocios y de ir de compras, la segunda clase hablaba de emprender algún negocio, y la tercera clase hablaba de conseguir trabajo. Los días pasaron con normalidad, y parecía que sería un viaje normal, hasta que todo cambió. Esa noche no recuerdo la hora exacta, pero creo que eran alrededor de las 8 de la noche. Me desperté por alguna razón extraña, estaba sudando, así que me vestí y salí a tomar aire. De repente, a lo lejos, vi una mancha blanca que se acercaba. Cuando finalmente pude ver qué era, me quedé helado, ya que nunca había visto algo similar. Era un barco gigante, calculo que unas 10 veces más grande que el Titanic. El barco comenzó a acercarse y escuché al capitán dar la orden de detener el barco. Cuando el barco finalmente llegó al lado del Titanic, todos en el barco salieron al pasillo para ver ese descubrimiento. Era un barco muy grande, parecía una nave espacial, ya que se veía muy avanzado para esa época. Se notaba que tenía mucha tecnología detrás de él. De repente, una pasarela blanca salió de ese barco y llegó a la cubierta del Titanic. Varios hombres vestidos de blanco salieron de ella y comenzaron a tomar muestras y hacer todo tipo de cosas con aparatos cuyo propósito desconocía. De pronto, un hombre de ese barco se acercó al capitán y le dijo algo relacionado con el tiempo. El capitán fue con ellos hacia ese barco y entró por unas puertas de cristal que parecían mágicas, ya que simplemente al acercarse, las puertas se abrían. Luego, más personas descendieron de ese barco y comenzaron a preguntarnos nuestros nombres. Después de una hora, nos pidieron que abordáramos el otro barco por motivos que desconocíamos. Mucha gente protestó, pero era inútil. Al final todos terminamos en el otro barco. De pronto, una puerta muy grande se abrió, deslizándose hacia un lado, y muchas personas vestidas como nosotros salieron de ella. Ellos abordaron el Titanic, pero en medio del alboroto, me uní a ellos y regresé al barco. Una vez a bordo, nos dieron instrucciones de que siguiéramos con normalidad. La pasarela blanca comenzó a moverse y regresó al otro barco. Pronto, los barcos comenzaron a separarse hasta que el otro barco ya no era visible. Nos dirigíamos hacia el iceberg y todos actuaban con normalidad. Pero yo era el único con temor, ya que nos acercábamos cada vez más al hielo. De repente, sentimos un fuerte golpe y el barco se sacudió,
pero todos seguían tranquilos. Uno de ellos le preguntó al responsable si debíamos dar la alerta, pero no entendía a qué se referían. Dijeron que aún no era el momento exacto. Luego, el hombre volvió a preguntar y dijeron que ahora sí debía hacerlo. El sujeto corrió hacia una habitación. Pero ya no pude ver más. El barco comenzó a hundirse y todos subieron a los botes con calma, bajando los barcos. De repente, sentí que el barco empezaba a elevarse, pero luego se partió por la mitad. Escuché el sonido de su ruptura, que era muy fuerte, pero no tan estruendoso como cuando el barco se hundió. Después de eso, el barco comenzó a elevarse de nuevo durante unos 3 minutos y finalmente comenzó a descender. Mientras la gente gritaba desesperada, yo también lo hacía. Me agarré de una puerta y cuando el barco finalmente se hundió, sentí el agua más fría de toda mi vida. Nadé hasta llegar a un bote y traté de subir. Pero las personas me miraban con extrañeza. Una de ellas se acercó a mí y me preguntó qué estaba haciendo. La miré y le pedí ayuda. Ella me pidió un código, pero en ese momento no sabía lo que era, así que me quedé callado. Entonces, sacó un arma pequeña y me disparó. Caí al agua y me preparé para morir. Cerré los ojos. Pero de repente sentí el golpe de aire en mi cara. Los abrí y me encontraba en un bosque. Me asombré, ya que momentos antes estaba en el océano. Así es como llegué a este tiempo, hace 10 años. Con el tiempo, me acostumbré y actualmente tengo 32 años. Nunca le he contado esta historia a nadie, y por si se lo preguntan, esos sobrevivientes son impostores. No sé qué pasó con la verdadera tripulación, pero es un misterio que llevaré hasta el fin de mis días. Lo he contado en español gracias a un traductor para hacerlo más difícil de rastrear. Espero no meterme en problemas. Pero esa es la verdadera historia del Titanic, el transatlántico más falso de la historia.